Y en la filosofía hay una distinción entre los valores y la virtud. Ujú. Los valores habitan en lo que se podría llamar el mundo de las ideas. O sea, los valores son aquellos principios que tiene una comunidad en la mente y que los puede o no hacer operativos. En cambio, la virtud es necesariamente, está encarnada en la vida del hombre, la virtud es necesariamente práctica, por antonomasia, es decir, no existe la virtud como idea, sino que la virtud es la praxis concreta del hombre. Yo creo que nosotros debemos edificarnos en la virtud. La batalla cultural tiene que ver con los valores, es decir, con aquello que en las representaciones, en los imaginarios, nosotros consideramos como vida buena o como vida mala. Entonces, Ujú. ciertamente, cuando uno da una batalla cultural, evidentemente hay valores, es decir, hay principios que nos rigen el criterio de lo bueno y de lo malo. Y esos principios tienen un etos también en la cultura. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo Ujú. creo que cuando nosotros hacemos un hincapié excesivo en los valores, descuidando la virtud, olvidamos el reproche que nos hacen los progresistas, que es el reproche de la hipocresía. Entonces, para que nosotros podamos resolver en nosotros mismos el reproche razonable de la hipocresía, nosotros tenemos que trabajar con las virtudes. Bueno, ahora que se va conectando un poco la gente, vamos a irlos presentando, que la gente ya los conoce. Jonathan Ramos es historiador y profesor de filosofía. Tiene su canal de YouTube, que es inmenso y realmente es excelente, pero excelente en todos los análisis que hace. Yo siempre se lo he dicho, lo admiro muchísimo, pero muchísimo. Así como lo ven, con su humildad, con su sencillez, es una persona increíble y un profesional maravilloso. Eric es justamente escritor, está por lanzar su libro que se llama Decálogo de la Nueva Derecha. Es lo que yo definiría como un trotamundos, ¿no? Por un poco lo que habíamos estado charlando en base a sus experiencias, de lo que ha visto alrededor del mundo, es que ha escrito su libro, ¿no? De ver cómo se han desarrollado los distintos estados, las distintas economías, las distintas políticas de Estado, los distintos lineamientos políticos. Es así que hoy vamos a tener un poquito de todo, vamos a hablar de sociología, de filosofía, de historia, de política, por supuesto, la desestructura, ¿no? Obviamente no vamos a tratar de convencer a nadie de nada, estamos acá para exponer nuestras ideas, debatirlas si es necesario o simplemente comunicarlas. Ya después cada uno sabrá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy, que era el título justamente de este vivo, es de la decadencia moral y cultural que sufrimos en el paradigma actual. Cuando hablamos de cultura, y después ya Jonathan seguramente nos dará una buena definición de esa palabra en su etimología, estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Y es lo que Eric después también, en su momento y en su libro, también va a definir como una batalla cultural. Lo que se libra es una batalla cultural. ¿Y por qué hablamos de una batalla cultural? Y en este momento yo me voy a referir, estuve pasando algunos apuntes, digamos, para tocar temas acá que me parecen relevantes. Y recordaba, cuando estaba viendo todos estos temas, recordaba cuando los romanos avanzaban sobre algún territorio nuevo, ¿no? Y para tomar ese territorio, lo que hacían, justamente para poder dominarlo, era cambiarle todo, cambiarle su cultura, sus cimientos, sus tradiciones, su idioma, buscaban hacer eso. Entonces, de esa manera ellos tenían pleno dominio sobre el nuevo territorio.
Y por eso es que llamamos a esto una batalla cultural. ¿Por qué? Porque llegamos a los distintos paradigmas a través de los distintos embates que vamos haciendo a la cultura, ¿no? A las distintas cosas que las distintas épocas van imponiendo. Ahora bien, si bien es verdad que los tiempos cambian, que tenemos que ayornarnos, que tenemos que irnos acomodando a los nuevos paradigmas, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto podemos amparar, por ejemplo, lo subjetivo? ¿Hasta qué punto podemos amparar lo relativo? Porque hoy por hoy estamos inmersos en un paradigma completamente relativista. Si a mí se me antoja decir que soy la reina Isabel, yo soy la reina Isabel y se lo impongo a todo el mundo y nadie puede negármelo. Más allá de que si yo quisiera presentarme en el Palacio de Buckingham me van a sacar a patadas en el traste. Pero bueno, ¿hasta dónde la verdad, el concepto de verdad, y ahí va a entrar Jonathan también seguro con esto porque es un tema que a la filosofía le incumbe y mucho, hasta dónde nosotros podemos tolerar como sociedad esta subjetivización y este relativismo en lo que hace a los conceptos de la realidad, ¿no? Y en este caso yo recordaba una anécdota de Borges, nada más y nada menos, que estando como profesor de literatura inglesa, en un momento un alumno le pregunta, profesor, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo sabemos lo que es verdad y lo que es mentira? A lo cual Borges, que a mi modo de ver siempre ha sido un genio de la vida, ¿no? De su propio empirismo, Borges le dijo, mire, y le señaló el escritorio. Dice, si yo le digo que esto es un tipo de mesa, ¿usted qué me dice? Que sí. Me dice, ajá. Y si yo me siento arriba del escritorio y le digo que esto es un tipo de silla, ¿usted qué me dice? Y el alumno le dice que no, que sigue siendo un escritorio. Exacto. Dice, la verdad está en lo real, está en lo tangible, está en lo irrefutable. Esto es un escritorio, por más que yo me siente arriba y diga que es una silla. Entonces, ahí está el punto. ¿A dónde hemos llegado? Que tenemos que justificar ya de una forma incluso hasta violenta, porque se nos impone, incluso a través de las instituciones, a través de los medios, que tenemos que vivir en este relativismo absurdo, ¿no? Completamente absurdo. Más allá de eso, bueno, otros temas que vamos a estar tocando, los estoy presentando y ahora después los vamos a desarrollar cada uno desde sus perspectivas, es un poco también el tema de la sociedad de consumo, un poco también de esto del binomio de explotación y consumo, del ser y el tener que definía Eric Fromm en su momento, ¿no? Hasta dónde valoramos el tener mucho más que el ser, o hasta dónde ponemos al ser por encima o por sobre el tener, o según, ¿no? Según lo que tengas es lo que sos. ¿No? ¿Hasta dónde? Porque estamos inmersos en esa sociedad de consumo, que a ver, seamos honestos, el hombre debe consumir, el hombre es un homo consumens, sí, seguro, pero el hombre también es un homo sapiens, es un homo ludens, es un homo contemplans, o sea, es un hombre que piensa, es un hombre que ama, es un hombre que tiene emociones, y parece que todo eso lo estamos dejando de lado, como que estamos perdiendo también todo lo que es el aspecto espiritual y emocional del hombre para convertirlo en un instrumento productor para la sociedad, ¿no? Después, esto también va a llevar a lo que se diría, o Bauman decía, relaciones líquidas, ¿no? Tenemos vínculos, establecemos vínculos líquidos. ¿Por qué? Porque en esta sociedad de lo desechable, en esta sociedad de consumo, las personas nos volvimos desechables, nos volvimos una cosa, tomamos el papel de un objeto. Entonces esos vínculos se establecen también de una forma mucho más débil y con el concepto de que tienen una fecha de caducidad, ¿no? Dejamos de creer en el amor eterno o en el amor perdurable. Hoy por hoy te preguntan si te casás y cuánto te va a durar.
O sea, ese sentido de perpetuidad que anteriormente se tenía por sobre lo espiritual, hoy por hoy prácticamente se ha perdido, ¿no? Hemos perdido muchísimas cosas, pero muchísimas cosas. Y bueno, por último, sí, después estaremos tocando un tema que seguro a Eric le va a encantar, que es el tema de la pandemia. Y para eso me lo traje al sagrado Maquiavelo y el Príncipe, donde justamente en esta obra maestra de Maquiavelo, que fue El Príncipe, y donde enseña cómo se manejan los estados, justamente habla de la pandemia y cómo el príncipe o el jefe de estado debe manejarla. Así que bueno, con esta introducción yo les doy la bienvenida a estos dos cracks, estos dos genios. Les doy la palabra a quien quiera comenzar, no hay problema. Jonathan primero. ¿Libres? Por favor. Los filósofos, Danos, yo soy más un político, hacenos bueno. Primero los filósofos. Después viene Eric y nos da con todo, con toda su impronta beligerante. Jonathan, deleitanos por favor con toda tu sabiduría, que realmente es un honor tenerte hoy acá. Bueno, te pregunto, ¿querés que hablemos de la cultura, del relativismo? De todo. De todo, ¿no? Básicamente tendríamos que empezar por definir por qué esto que estamos haciendo, ¿no? Esto de cuestionarnos los valores, la pérdida de valores morales, esta decadencia cultural, justamente la planteamos como una batalla cultural, ¿no? Ya ni siquiera es una cuestión meramente ideológica, es una cuestión de cultura. Lo que se está atacando es a la cultura. Mira, yo te diría que para poder hacer una terapia bastante exitosa es necesario hacer un buen diagnóstico del problema, al estilo del médico, ¿viste? El médico saca el diagnóstico del síntoma y la terapia del diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces nosotros, en la medida en que sepamos hacer un buen diagnóstico de los problemas contemporáneos, vamos a poder plantear terapias que le caben al hombre. Antes que nada, yo voy a empezar rupturista diciendo que no sé si conviene hablar de valores. Yo soy profesor de ética y en la filosofía hay una distinción entre los valores y la virtud. Los valores habitan en lo que se podría llamar el mundo de las ideas. O sea, los valores son aquellos principios que tiene una comunidad en la mente y que los puede o no hacer operativos. En cambio, la virtud es necesariamente, está encarnada en la vida del hombre. La virtud es necesariamente práctica, por antonomasia. Es decir, no existe la virtud como idea, sino que la virtud es la praxis concreta del hombre. Yo creo que nosotros debemos edificarnos en la virtud. La batalla cultural tiene que ver con los valores, es decir, con aquello que en las representaciones, en los imaginarios, nosotros consideramos como vida buena o como vida mala. Entonces, ciertamente, cuando uno da una batalla cultural, evidentemente hay valores, es decir, hay principios que nos rigen el criterio de lo bueno y de lo malo. Y esos principios tienen un ethos también en la cultura. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo que cuando nosotros hacemos un hincapié excesivo en los valores, descuidando la virtud, olvidamos el reproche que nos hacen los progresistas, que es el reproche de la hipocresía. Entonces, para que nosotros podamos resolver en nosotros mismos el reproche razonable de la hipocresía, nosotros tenemos que trabajar con las virtudes. Las virtudes intelectuales, las virtudes prácticas, las virtudes morales, porque solucionan el vicio de fondo que tiene el hombre contemporáneo, del cual los conservadores también son parte del problema. Porque, a ver, digamos, prototipo de hombre que hace abortar a la mujer en general, por ejemplo, pienso en un tipo de clase media alta que tiene una mucama, que va a misa los domingos, que se acuesta con la mucama,
la embaraza y la hace abortar. La hace abortar el viernes a la tarde y el lunes a la mañana, a la tarde o a la mañana, se va a la plaza a militar por la vida, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente muchos de aquellos que nos llamamos pro vida, hemos podido caer en estas situaciones de hipocresía, de decirle sí a la vida, pero por otro lado no importarnos políticas que matan de hambre a los pobres. Entonces, en estas circunstancias donde el hombre está viciado por una plataforma ideológica que nos impide trabajar en nosotros mismos para resolver los problemas, se exterioriza la culpa, se exterioriza la falta, surge el fariseo, propiamente el fariseo es el que exterioriza la falta, y yo creo que lo que primero tenemos que hacer nosotros es hacernos cargo del problema y mostrar que somos parte del problema. Yo creo que este sinceramiento, el progresista que está escuchando ya se abrió. Ya se abrió porque dijo, este tipo no vino a decir que el progresismo es el problema, que el problema son los kirchneristas, que el problema son los progresistas, sino que el tipo se está haciendo cargo del problema. Entonces, me parece que esa es una buena manera de comenzar, decir, ojo, nosotros las denuncias que vamos a hacer del mundo contemporáneo, no las hacemos como si nosotros estuviésemos fuera del mundo contemporáneo, sino que nosotros, formando parte del problema, estamos tratando de salir adelante porque creemos que resignarnos a los problemas morales del mundo contemporáneo no nos va a brindar un horizonte, una perspectiva de futuro. Bueno, dicho esto, entonces, evidentemente que lo que vos decís es cierto, hay una crisis de valores, el hombre se ha vuelto vicioso, es decir, hay muchas manias en la cultura que nos hacen viciosos, que nos han enviciado. Nos han enviciado por exceso de consumo, por exceso de información, por exceso de estímulos. Nosotros estamos totalmente avasallados por estímulos todo el tiempo. Estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos al olfato, proliferan los perfumes, las visiones, los colores, las propagandas, todo lo que sea afectar a los impulsos para determinarlo al hombre en una conducta, para conducirlo al hombre en un determinado punto, hoy está en su punto culminante. Entonces creo yo que ante ese estímulo tan excesivo, y los hombres muy a menudo se sienten insatisfechos. Vamos a poner un ejemplo y con esto termino, lo quiero escuchar a Eric, que me parece importante escucharlo. Sí. Un tipo se levanta a la mañana, va a trabajar, al mediodía se va a comer, esos lugares, viste, donde te juntás, son esas mesas enormes, largas, donde te sentás al lado de otro y tenés que cortar y chocar con el codo del otro, volvés al trabajo a la tarde, volvés a la noche a tu casa, prendes el televisor. Y el televisor, ¿qué le dice, por ejemplo, al hombre? Al hombre le dice, mirá, tu mujer es horrible, las mujeres lindas son estas mujeres. Y presentan un prototipo de mujer, ¿no es cierto?, que ningún tipo va a alcanzar porque la mira a su señora y no ve la mujer que le están vendiendo en la televisión. Después a ella le dice, mire, su piel, a la mujer le dice, mire, su piel es horrible, su pelo es grasoso, su ropa es anticuada, su celular está viejo, su computadora no sirve, su ropa está sucia, su panza está gorda, pero no se preocupe, la solución es comprar. Si su piel está mal, compre esta crema, si su pelo está mal, compre este champú. Todo se puede solucionar comprando. O sea, el esquema fundamental del mundo contemporáneo es masificar, como vos decís, el hombre de consumo, que es hacernos sentir insatisfechos con los que somos, generar en nosotros esa histeria de la compra y pensar que la vida se soluciona comprando y consumiendo. En este esquema donde el hombre consume, no solamente consume objetos ni mercancías, se consumen personas. Entonces yo voy a consumir a esta persona durante este día, mañana consumiré otra persona, a mis amigos los consumo para sacarles lo que tienen. Y yo pienso que ese es el vicio del hombre contemporáneo, el vicio de la provisoriedad,
el vicio de la banalidad, el vicio de la superficialidad, el vicio donde nosotros estamos acostumbrados a vivir de la moda. Y claro, ¿sabes dónde habita la moda? En la superficie, porque las cosas profundas de la vida nunca van a pasar de moda. Yo recuerdo una carta que le escribe Marx a Engels, sorprendido de que los poemas de Eurípides todavía nos siguen conmoviendo. Claro, en el esquema marxista, la superestructura cambia en la medida en que cambia el sistema económico. El sistema esclavista, que es propio de la antigüedad, ya no tiene nada que ver con el capitalismo. Sin embargo, los versos de Eurípides nos siguen conmoviendo. Claro, pedazo de marxista no se da cuenta que las vivencias profundas del ser humano no cambian con la época. Nosotros esencialmente somos los mismos que los griegos que hacían pirámides, que los egipcios que hacían pirámides, somos los mismos que los sumerios que hicieron el Karun de Kadesh, ¿no es cierto? Los asirios, los que hicieron el Sigurat, porque en el trasfondo las vivencias últimas del hombre son las mismas, y tiene que ver con el amor, la tragedia de la muerte, el sentido de la vida. Es ahí donde nosotros nos vamos a hermanar, y es desde ese lugar que queremos hablar con los progresistas, con los relativistas, y decirle, miren muchachos, en el fondo nuestras vivencias son muy similares. Nosotros realmente queremos un hombre libre, queremos un hombre justo, queremos una sociedad igualitaria donde todos tengan las condiciones mínimas para poder desarrollar una vida verdaderamente humana, y yo estoy convencidísimo que si nosotros nos ponemos de acuerdo en los temas centrales, podemos seguir adelante. Pero de ninguna manera vamos a dicotomizar diciendo, bueno, los conservadores somos la solución, los progresistas son el problema, en ellos está el mal, en nosotros está el bien, en ellos está el error, en nosotros está la verdad, porque me parece que si nosotros encaramos de esa manera la cuestión, lo único que hacemos es exteriorizar la culpa. Y cuando nosotros exteriorizamos la culpa, perdemos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no tiene derecho a ser crítico más que consigo mismo. Y en ese esquema, porque ser crítico es ser autocrítico, es que nosotros vamos a plantear un pensamiento crítico. Es en ese sentido que le decimos a los progresistas y a los conservadores, empecemos por cuestionarnos a nosotros mismos, empecemos por falsear aquellos prejuicios que nos instalan en una ideología que parece que es insuperable. Las pongamos a prueba en una deliberación, en esa ágora en la que los griegos podían debatir y establecer cuál era la verdad a través de la argumentación, sin caer en la lógica del consenso de Habermas. Nosotros podemos plantear que la verdad también surge del debate. Es por eso que en este gran esquema de la democracia nosotros podemos incluso debatir cuestiones que parece que ya están resueltas, como por ejemplo, qué significa ser justo, qué significa ser bueno, qué significa ser bello. Y bueno, siempre van a triunfar las ideas verdaderas. Así que para eso estamos. Y bueno, no sé cómo lo vas a abordar vos, Erika. Primero que todo, espectacular, la verdad, las dos presentaciones, chicos. La verdad que muy bueno, como buenos puntos. Hice algunas anotaciones. A ver. A mí como que se me está entrecortando un poco, no sé a ustedes. Sí, un poquito sí se entrecorta. Sí, ¿no? Ah. Lo que hablo yo... Pero... No, no sé si es en general o justo ahora en esta parte como que se entrecortaba. ¿Hola? ¿Vos a mí me tomás bien? Yo sí. A ver, ahí se... Ahí está. Sí, ahí te escucho, bárbaro. Yo los estoy escuchando ahora, los escucho bien. Bien. Bueno, chicos, la verdad, espectacular las presentaciones. El punto que hiciste, que haces, Jonathan, hablando del materialismo de lo que es el régimen, lo que es el sistema marxista, económico marxista, ¿no? Ese materialismo que hiciste referencia me parece un punto importantísimo para hacer una distinción y que ha llevado muchos errores hoy en día justamente al arco ideológico que podríamos llamar de una derecha, de conservadores, de mismo liberales, ¿no? Que empezaron a tomar al capitalismo
en vez de como una herramienta, sino como un fin. Y ahí es cuando se empezó, creo, a suplantar los valores por ese materialismo que tan bien describieron ustedes y criticaron, porque ha dominado todo el arco de vida y las experiencias de vida del ser humano, ¿no? De hoy en día. Y es un problema porque se suplantaron las cuestiones espirituales, como ustedes dicen. La distinción que hiciste, Jonathan, espectacular, entre valores y principios. Si bien yo a modo político, a veces en publicaciones en Instagram, se utilizan como sinónimos, es muy bien lo que vos decís, y cómo la derecha debería hacer hincapié en eso, que no quede solo en valores, sino también en principios. Y el hecho de dar el ejemplo, que si estamos hablando en términos políticos, lo primero que tienen que hacer referentes, y también desde el punto de vista intelectual, es dar el ejemplo con lo que se predica, ¿no? Y con lo que defendemos. Y no cometer errores del pasado y entender que tantos sectores, bueno, acá hablo un poco más, hablo más de términos políticos, no filosóficos, pero tantos sectores nacionalistas, conservadores, liberales, han cometido errores, mismo cristianos, iglesias han cometido errores, como decimos. Todos somos de tradición católica acá, si bien yo no soy practicante, de joven era más católico, les vemos las cosas positivas, pero también hay que entender que tuvo cosas negativas. La Iglesia Católica, si bien no convalida la difamación que hace la izquierda y que hacen muchos liberales a la Iglesia Católica, que me parece totalmente injusta, creo que es muy importante hacer hincapié y entender en que nos equivocamos todos en pos de confluir no solo de forma empática para, por ejemplo, poder en cierta forma persuadir a gente de centro, como decís, el debate se encara de otra forma. Es espectacular lo que decís, Jonathan, estás diciendo de primera, nosotros también cometimos errores, fuimos parte del problema, porque de cierta forma esta hegemonía neomarxista y este relativismo moral y este igualitarismo que ya viene hace un par de siglos, digamos, poner más o menos una fecha, a partir de Rousseau, a partir de la Revolución Francesa, gradualmente se fue apoderando de Occidente con una velocidad estrepitosa que yo creo que está relacionado mucho a las nuevas tecnologías y con la incursión después del marxismo, ¿no? Llegó a niveles como los que tenemos ahora, que son niveles de degeneración cultural inimaginables, que creo que nuestros padres fundadores, mismo gente, creo que hace 100 años nunca se hubiese imaginado, cuando yo que sé, uno de los ejemplos que suelo poner, el hecho cuando se hizo la educación laica en Argentina, ¿no? Nadie se puso a preguntar cuál sería el resultado cultural de eso, ¿no? A los 10, 20 años no lo ves, 30, 40 tampoco. Pero después cuando queman las papas, por ahí sí te pones a replantear por qué realmente nuestros padres fundadores hicieron tan importante que era la misión cristiana y no la iglesia, el culto apostólico romano. ¿Por qué lo pusieron en el segundo artículo de la Constitución? No fue por un capricho. Y todo el mundo lo obvia hoy en día, ¿no? Habla, ¿no? Tía laureles a lo que es el sistema laico de educación. Y después te preguntás por qué no hay valores. Lo que pasa es que si no se hace un buen diagnóstico, como decís muy bien vos, Jonathan, no vamos a encontrar soluciones, porque el diagnóstico es simple. Los valores que tenemos nosotros es moral cristiana, es así, no sale de otro lado. Que si bien tenemos muchos valores que también salen de la cultura greco-romana, también los 2 milenios, es moral cristiana. Y si no entendemos eso, pasamos a... Ay, no te escucho. Muy bien. Y quieren adoctrinar muy bien. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? En un momento se te cortó el audio. Se cortó. Bueno, entonces decía Acá. que pasamos a ser hojas en blanco los individuos occidentales, ¿no? Porque si uno sabe dónde salen tus valores, no se educa en valores y luego tenemos una izquierda que ahora es experta en adoctrinar y encima que tiene todas las herramientas de la tecnología, herramientas dialécticas, esferas de poder, estamos, la verdad,
pasamos a estar en manos de gente sin valores, por supuesto, que van a escribir cualquier cosa en la cabeza de estos individuos que son como hojas en blancos. Este individuo progresista hoy en día, que no se la juega por nada, que se conforma con el materialismo, con los placeres terrenales, etcétera, etcétera. Creo que a eso va la batalla cultural. Creo que los pilares, que las cuestiones del igualitarismo y el relativismo moral son dos pilares principales de la izquierda que hay que atacarlos. Se ha acabado, ahora es mala palabra, la jerarquía, los méritos, ¿no? La libertad, o sea, la libertad, pero que tiene una contrapartida de responsabilidad, ¿no? El sacrificio, la responsabilidad, todo rápido, fácil. Y bueno, creo que volver a esos valores traducidos en principios, como dice Jonathan, es la clave. Creo que el debate más complicado que tenemos la gente de derecha es cómo balancear todas estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, porque esto llevado a la realidad, tenés ejemplos como, por ejemplo, temas de educación. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, te hago una pregunta ya para abrir la conversación, ¿no? Para que sea más como conversación esta tertulia, ¿no? Jonathan, ¿vos qué opinás? ¿Hasta qué punto o en qué aspecto, por ejemplo, un nuevo gobierno debería o un Estado debería avanzar en estas cuestiones culturales? ¿Qué tipo de rol debería tener? ¿Qué tipo de rol debería tener en la educación? Bueno, yo ya mido un poco mi opinión respecto a la educación, que respecto a la conservación cultural y moral debería tener un rol, pero me gustaría saber vos qué pensás al respecto, o Erin también, uno de los dos. Hable, profesor. Bien, bueno. Mirá, yo pienso que el Estado es importante. Voy a decir cómo no, digamos, en qué sentido el Estado no debe intervenir. El Estado no genera desarrollo económico nunca. Ningún Estado de ningún país, de ninguna etapa de la historia, ha generado desarrollo económico. Los que generan desarrollo económico... Ahí lo tenemos de vuelta, Jonathan. Se nos había ido. ¿Miguel me dejó estar? Ahora bueno, sí, prosiga, profesor. Vamos. Estaba con el tema del desarrollo. Al desarrollo lo generan los privados, no lo genera el Estado. Nunca el Estado genera desarrollo económico, ¿sí? O sea que el Estado no tiene que ser el promotor del desarrollo económico, no tiene que intervenir en la economía, el Estado. ¿Bien? El Estado tampoco tiene que crear valores, no tiene que crear valores nuevos para transmitirle a nuestros hijos valores nuevos. El Estado no tiene el derecho de crear valores nuevos. El Estado tampoco tiene derecho a destruir tradiciones. ¿Sí? El Estado tampoco tiene derecho a crear identidades. El Estado tampoco tiene derecho a obstruir libertades. Todas esas cosas el Estado no las puede hacer. El Estado tampoco tiene derecho a privar de la propiedad privada, a intervenir en la propiedad privada. No tiene derecho el Estado, y el Estado tampoco tiene derecho a quitar vidas. Esas son cosas que el Estado no puede hacer, no debe hacer, no debería hacer, y nosotros tenemos que promover políticas que le impidan al Estado realizar este tipo de conductas. Intervenir en la economía privada, crear valores, destruir tradiciones, crear identidades, obstruir libertades, matar vidas. Bueno, ¿cuáles son aquellas conductas que el Estado sí puede desarrollar y que sí debe desarrollar? Con respecto a lo económico, el Estado tiene que crear las condiciones legales para que el desarrollo de los privados sea lo más justo posible. ¿Sí? El Estado, que es el garante de la institucionalidad, tiene que crear las condiciones legales para que los intercambios privados se desarrollen de una manera clara y de una manera justa. ¿Se entiende? Ese es el objetivo del Estado. Crear las condiciones.
no desarrollar las políticas económicas, sino crear las condiciones, poner las reglas del juego. ¿Eh? Y tiene que poner reglas del juego claras, transparentes e iguales para todos. Que las reglas sean las mismas para todos. Sí, querida Ani, ¿querías decir algo? Si me permiten algo justo con lo que estabas diciendo, tengo acá, me lo anoté, me lo anoté dentro de estos apuntes que había anotado, porque podemos meter tantos realmente pensadores muy buenos en esto. Me anoté esta frase del Tratado Teológico Político de Baruch Spinoza, donde dice: el fin del Estado no es convertir a los hombres de seres racionales en bestias autómatas, sino capacitarlos para desarrollar su mente, para servirse de su razón sin impedimentos. Ahora, esto no es lo que hace el Estado. Esto no es lo que hace el Estado. Te fuiste, le estaba por contar a Eric una pequeña anécdota, dado que él había hablado de la educación, y la educación como instrumento del Estado, justamente como el gran lavador de cerebros. En un momento, cuando mi hija era un poquito más chiquita, veníamos del jardín de infantes, ahora que estamos próximos al Día de la Independencia, y ella me preguntó qué festejábamos el 9 de julio. Entonces yo le digo, el Día de la Independencia. ¿De la independencia de qué? Y de la independencia de los españoles. Intentaba explicarle como para que una criatura de jardín de infantes entendiera. Le digo, ¿y qué significa ser independientes? Le digo, significa ser libres. Y dice, pero no somos libres. Tenía 5 años, ¿eh? Me dice, no somos libres. ¿Por qué no somos libres? Y no, yo si mañana quiero dejar de ir a la escuela, no puedo. Porque vos me decís que tengo que ir igual. Entonces yo no soy libre. Y vos tenés que ir a trabajar. Entonces vos tampoco sos libre. O sea, 5 años tenía su mente, ¿no? Y cómo de eso podemos sacar un montón de cosas de la propia inocencia de la concepción de libertad de un niño, de lo que para el niño significa ser libre y de cómo a nosotros todas estas estructuras societarias y estas estructuras de los estados nos han hecho creer de lo que es la libertad y en qué momento perdimos el verdadero concepto etimológico de lo que implica ser libres, ¿no? Que va un poco, bueno, de la mano de esto que ustedes estaban mencionando, y que, bueno, sin lugar a dudas, los instrumentos del Estado son utilizados justamente para hacer del hombre este elemento utilitario para sus fines, ¿no? Para lograr sus propios fines. Siempre ha sido así, no solo acá, sino en todas partes del mundo. Prosigan, muchachos, los dejo. Bien. No, muy bien. Eric, bueno, no sé, yo te hago una pregunta a vos, porque yo me imagino que también la gente te quiere escuchar, y bueno, en particular yo también. ¿Qué pensás del concepto de poder que desarrolla Foucault? ¿Viste? El concepto de poder, no como represivo en el sentido de que coacciona conductas positivas, sino más bien como que las hace posibles, construye dispositivos de poder. Yo lo veo muy presente a Foucault hoy, por Muy ejemplo, presente y fue cuando... muy inteligente el tipo. Claro, yo sabe dónde lo veo, cuando la gente misma, por ejemplo, se enoja con vos cuando no te pones la vacuna, o cuando vos querés cuestionar ciertas cosas, es como que automáticamente sos un enemigo de la patria, no tenés empatía, sos xenófobo, y es como que la misma gente se va disponiendo o está dispuesta a reproducir ese esquema ideológico, ¿no es cierto?, tratando de ver en el compatriota un enemigo, ¿no es cierto? Es muy complicado porque a partir de ahí la política era la esfera de la política y se debatían cosas más jurídicas, institucionales, económicas, pero a partir de ahí, luego encima de la escuela de Frankfurt, pero el que lo pone más en lo que es la vida corriente de las personas, luego durante el Mayo francés y después, Michel Foucault, nada, pasa básicamente, para decirlo en el llano, para que la gente lo entienda, es cada cosa personal pasa a ser política. Cada cuestión personal, flagelo personal, va a ser político. Lo vas a poder politizar y por supuesto, el elemento de izquierda que deambula
tanto en las clases políticas como el que se gana un puestito en un medio por ser progre, lo entiende muy bien. Alguien de derecha no iba a politizar cuestiones como vos dijiste, como la de ese tipo. ¿Te da la vacuna? No. El de derecha la respeta, no la politiza. ¿Comés carne o no? El tipo que no come carne de derecha no lo politiza. El de izquierda te hace una marcha en la rural y te busca prensa y busca aliados y quiere construir poder político a partir de eso, que bueno, es lo que llama Foucault biopoder, ¿no? O biopolítica. Y es algo muy complicado que de nuestro lado solo hace poco tiempo se fue entendiendo qué estaba sucediendo y qué estaba haciendo la izquierda. Porque la realidad es que los conservadores estuvimos muy distraídos los nacionalistas por ahí estuvieron distraídos en cuestiones geopolíticas más coyunturales, los conservadores se olvidaron de las cuestiones morales, no entendieron estas cuestiones políticas que se cruzan con las cuestiones culturales, y los liberales estuvieron siempre chochos con la caída del muro de Berlín, ¿no? Lo explica muy bien Laje y Márquez, pero es así, y fue una derecha dormida, para mí es así, que dejó avanzar una izquierda que entendió todo, y entendió qué aristas, qué sectores de la sociedad podía explotar. Y es por eso que, bueno, en el libro que estoy sacando, me tomé un poco, digo un poco el trabajo, porque... ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, hola. Bueno, no, digo que... Ahora se está entrecortando. Hola, hola. A ver. ¿Te escucha bien? Yo lo escucho entrecortado. Hola, hola. Yo te escucho, sí, yo te Bien. escucho. Jonathan se fue. Se nos fue Jonathan otra vez. Jonathan nos abandona. Este es el problema de la ley. A ver, vamos a intentar buscarlo a Jonathan otra vez. Jonathan se quiere Sí, ir ¿sabes y qué? no lo dejamos, no lo dejamos. Ya estoy re caliente con todo esto del internet, cómo funciona, o es la aplicación o es el internet, pero me acabo de comprar un adaptador para el iPhone para conectar al cable de red, o sea que conecto el cable de red que va a la computadora, al viejo, lo voy a conectar. Ahí está Jonathan, volvió. Ahí está. Porque Lo discriminan a Jonathan. Para mí, acá están escribiendo, ahí está Soros metiendo mano, me están diciendo acá. Sí. Lo tratan de hacer disimulado y dice, ¿quieres el más peligroso? Acá agarra, sacame el de gorrita. Claro. No lo dejen hablar, ¿está bien? No, yo les quería hacer una pregunta, porque yo considero que parte de un problema fundamental que tenemos en el mundo, pero sobre todo en Hispanoamérica, es la fragmentación social. Yo considero que un pueblo fragmentado es un pueblo que no tiene la potencialidad de salir adelante, ¿no? Si lo mejor para un argentino no es otro argentino, es muy difícil que nosotros podamos salir adelante. Y lo digo como filósofo, pero también como historiador, ¿no? Los conceptos de izquierda y derecha surgieron al calor de sociedades fragmentadas. De hecho, surgieron al calor de la revolución más violenta de la historia, que es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Sí. Ahí en el monasterio de los jacobinos, creo que a la mano izquierda estaban los jacobinos, que eran el ala revolucionaria, y los giroldinos a la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces ahí surgen las categorías de izquierda y derecha. Yo considero que en general el discurso liberal tiende de alguna manera a representar los intereses de ciertos sectores de la burguesía. Claro. Y que en cierto momento el socialismo genera un pliegue social que tiende, ¿no es cierto?, a perjudicar a la burguesía en favor del proletariado, digamos. Ahora, yo considero que estos discursos del socialismo, del liberalismo, de la izquierda y de la derecha,
son conceptos y categorías metapolíticas que surgieron al calor de sociedades fragmentadas. Miren cómo quedó Europa después de 300 años de utilizar esas categorías. Yo me preguntaría si no es hora de que nosotros barajemos y tiremos de nuevo y dejemos de pensar en política con esas categorías fragmentarias, porque si yo me pienso de derecha, me pienso como en contra de la izquierda. Si me pienso como izquierda, me pienso en contra de la derecha, y yo pienso que nosotros en Hispanoamérica no tenemos que pensar en contra de nadie, tenemos que pensar a favor, y para pensar a favor y no en contra, nosotros tenemos que crear proyectos, y en esos proyectos tienen que habitar todos. Entonces me parece que ese es el pensamiento superador, que nosotros podamos salir de esas dialécticas modernas que le hacen mucho daño a la sociedad y a la comunidad, que fragmentan, que dividen, que crean enemigos, porque si yo dije derecha, ya tengo enemigos. Pero si yo digo... Sí. Un punto Ahora, que si quiero yo hacer. digo que busco la justicia, si yo digo que busco la justicia, ¿a quién tengo de enemigo? Si todos buscamos la justicia, conservadores, progresistas, liberales, socialistas, anarquistas, todos buscamos la justicia. Entonces, de alguna manera, en la medida en que nosotros hacemos universal la categoría de la justicia y empezamos a deliberar aquello que fundó Occidente, que es la República de Platón, donde yo hice el estudio, hay 124 conceptos de justicia distintos en la República de Platón. Todos los conceptos de justicia habidos y por haber están desarrollados en la República de Platón. ¿Qué tal si nosotros barajamos y comenzamos de nuevo y nos preguntamos qué es una vida verdaderamente justa? Fíjate vos, la justificación es el tema central de la Sagrada Escritura y es el tema central de la filosofía griega. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida verdaderamente justa? Yo creo que ahí está la clave de la sociedad que nosotros debemos construir. Una sociedad justa es una sociedad donde en nombre de la libertad no le dejamos a la patronal la posibilidad de oprimir al peón, porque evidentemente si nosotros dejamos a la patronal y al peón en su libertad, sabemos que la libertad del patrón nunca es la libertad del peón. Entonces, ciertas libertades son injustas, porque imprimen, ¿no es cierto?, la desigualdad. Pero ciertas igualdades también son injustas cuando se crean al calor de la fuerza y la violencia del Estado y la violación de los derechos individuales. Entonces, cuando nosotros sabemos que ciertas igualdades son injustas y que ciertas libertades, que son libertinaje, ¿no?, son injustos, creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar en la categoría de la justicia como el eje vertical de nuestras políticas. ¿Cuál es el concepto de justicia que más cabe al desarrollo, al progreso, a la conservación de las buenas tradiciones, a las búsquedas de las buenas libertades individuales y colectivas, a aquella igualdad de oportunidades que pueden hacer de todos los argentinos potencialmente gente que pueda vivir de su trabajo? Bueno, esas son las preguntas que creo que son importantes, y por eso cuando me dicen vos sos de la nueva derecha, yo nunca fui de derecha, no soy de derecha ni pienso serlo, porque justamente yo trato de salir de esos esquemas dicotómicos, dualistas y dialécticos, en pos de un pensamiento crítico, realista, y que trata de establecer una sociedad justa, ¿no?, una comunidad justa de principios justos. Así que bueno, yo creo que esa es la categoría metapolítica que tenemos que trabajar. Mirá, Erin, ¿querés comentar algo? Tenía un punto. No. Te diría ahora. Yo lo que fui, al meterme de lleno en política, incursionar, Jonathan, lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que acá tenemos un factor que es clave, que es la democracia. Y no una democracia cualquiera, no la democracia suiza, una democracia corrompida. Una democracia en la cual opera fuertemente la dictadura de mayoría y una democracia que te puede instaurar también un sistema socialista. En no más de 3, 4 elecciones se te apoderan del Poder Judicial, se te apoderan del Congreso y se te apoderan con un discurso demagogo, ¿no? Haciendo populismo, ¿no? Y demagogia. Tomando la demagogia como un discurso populista
pero con fines inmorales atrás, y hablando de populismo en el término, como lo describe más Laclau y Agustín Laje lo explica muy bien, como una herramienta política. A lo que voy es esto. Yo cuando hablo de nueva derecha, es más, quizás hace 2 años, 3 años, ni hablaba de derecha, soy de izquierda. Hablo mucho por un tema de que ahora estamos con tal urgencia de que se necesita llegar a la gente, se necesita hacer, en términos fácil, populismo de derecha. Pero acá no estoy hablando de debate de ideas, estoy hablando de una cuestión 100% política y sabiendo que estamos tratando con masas, que estamos tratando con un ente que es el pueblo y no con individuos atomizados y con gente que porque está ocupada con otras cosas en su vida, la verdad que la gente tiene sus oficios, sus profesiones, sus vocaciones, sus propósitos en la vida, que por ahí escapan a los nuestros que están mucho más cerca, a la esfera política, filosófica, y hay que simplificar el mensaje. Entonces creo que hay veces que simplificar el mensaje ayuda en lo que es la batalla política, que es diferente por ahí a los roles que tienen, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, pensadores, quizá como vos que sos muy filósofo, Agustín Laje también, que él lo interpreta bien esto, pero Agustín Laje no se mete en política, por ejemplo, y a lo que voy es que desde un punto de vista de persuasión, técnicas de persuasión, creo que simplificar el mensaje es bueno. Yo lo que trato en este libro es justamente hacer eso, Jonathan. Es corto, mirá, lo que me llevó más laburo a hacer el libro fue hacer la síntesis. O sea, el tratar de repente en un párrafo englobar, transmitir de la forma más eficiente el mensaje, la menor cantidad de palabras, sin que sea engorroso. Por eso lo hice, traté de que no quería que supera 100 páginas, tiene 100 páginas, no estoy largo páginas, y tratar de que la gente en 100 páginas se pueda llevar una imagen de lo que es la batalla cultural y cómo puede haber una transición de ahí a la batalla política. Simplificar el mensaje, nueva derecha. Acá estamos hablando que por ejemplo, le estoy hablando de mi punto de vista porque hablo de derecha, ¿no? Una vez que un gobierno está en el poder, una vez que se neutraliza y culturalmente empezamos o sea, la batalla cultural es paralela también a la batalla política, pero la batalla cultural se está dando y la verdad que está rindiendo frutos, porque se ve en la opinión pública, que no es lo mismo que la opinión publicada. La gente está harta del progresismo. Lo que pasa es que en esfera de poder, que lo intentan poner y lo meten y lo machacan, y mucha gente prende, pero muchísima gente, y más de la mayoría, yo creo que la mayoría de la gente no está de acuerdo. Lo ves con todas las campañas progresistas de los medios, las empresas, que lo ves en los videos de YouTube, tenés 10.000 punitos para abajo y por ahí 1.000, tenés 10-1 la cantidad de gente que no le gusta el contenido progresista. Y es impresionante. A lo que voy es... Ahí se me cortaron. Se nos fue Jonathan otra vez. Ay, Dios. ¿Se trabó? Yo te escucho, Ari. No, es que se nos fue Jonathan. Espérame un minuto. Bueno, sí, conectarlo de vuelta y concluyo con una cosa final. Sí. Ahí le mandé solicitud, vamos a ver si se conecta. Igual está sumamente interesante lo que están hablando. Yo ahora voy a dar mi punto sobre esto, aunque no soy de meterme en las cuestiones políticas. Sí, Arina, ahora te toca a vos, que estuvimos hablando un poquito, cruzamos. No, está bien, que yo quiero, justamente ustedes dos son los invitados, así que quiero escucharlos hablar. Acá están pidiendo, rogando ya varias veces, Erin, que guardes el video, que te acuerdes de... Sí, esperemos que la tecnología me ayude, porque las últimas veces no lo pude guardar, se me apagaba al momento de querer guardarlo y me quise matar en un montón de ocasiones. Claro, sí. Pero bueno, estoy esperando. Ahí está de vuelta, que se nos va. Ahí va, Johnny. Nunca tuve tantos problemas. Sí. Pero bueno, pero aparece de vuelta. Está bueno. Con el espíritu de Marx y Hegel.
Sí, 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 Ahí no, está, no te claro. quieren, no te quieren. Bueno, Bueno, vos Igual no básicamente, sé fijate, si el problema es Marx o sus seguidores, ¿eh? Me parece que el problema no, no es Marx, no, sino los fanáticos. claro, no, no, pero vos fijate que en el fondo el marxismo y el liberalismo son dialécticos los dos. Esto lo digo en filosofía, ¿no? Porque yo le hice la misma cuestionamiento a Laje y me respondió lo mismo que vos, querido sí, Eric. decime. Claro, él dice, no, a fines pragmáticos, yo hablo de derecha, para resumir, porque la gente no hace metapolítica, entonces la gente no va a entender. Eh, Vos fijate que el gran problema del progresismo es que nosotros adaptamos la cultura europea, adoptamos la cultura europea pensando que Europa es la civilización, el progreso. ¿De dónde viene toda la ola progresista? Nace en Tucumán, en La Rioja, en Santiago del Estero, en Jujuy. ¿De dónde surgen todos estos esquemas progresistas? Vienen de Europa. Vienen de Europa y la Argentina surge al calor de este debate. Las dos rutas de Mayo de Scalabrini y Ortiz justamente nos vienen a plantear este, la posibilidad de seguir siendo identitariamente hispánicos y católicos o ser o girar en la órbita de la Revolución Francesa. Entonces, han pensado a la Revolución de Mayo como el brazo derecho de la Revolución Francesa, ¿no? Yo pienso que en la medida en que nosotros nos reconocemos como subsidiarios de la cultura europea, seguimos siendo progresistas. Entonces, por eso es mi reticencia a utilizar categorías europeas para pensar en los problemas hispanoamericanos. Yo creo que hay un problema de fondo y utilizar categorías europeas para pensar realidades hispanoamericanas es justamente tener la plataforma progresista. La plataforma progresista es justamente eso, pensar que las categorías europeas nos sirven para pensar los problemas existenciales hispanoamericanos. Entonces vos fíjate que cómo yo voy a poder enfrentar al progresismo si estoy utilizando categorías que surgen al calor de la Revolución Francesa, que es la revolución más progresista de la historia. Ahí es donde yo pienso que tenemos que ser más astutos y barajar y tirar de nuevo, porque este esquema liberalismo, socialismo, izquierda, derecha, conservador, progresista, son esquemas que importamos nosotros desde allá. Pero la problemática de nosotros no es esa. La problemática de nosotros no es la libertad de empresa, el libre mercado, la propiedad privada y todas esas cuestiones que a los hispanoamericanos no les importa. Al hispanoamericano sabe que le importa poder vivir de su trabajo y que la comida no está cada día más cara. Esos son los problemas fundamentales del hispanoamericano. Y vos fíjate que tanto conservadores como progresistas ponen el eje en la ideología de género, el aborto y el lenguaje inclusivo. Bueno, el eje fundamental mío es que la gente pueda comer, que el pueblo coma y que pueda comer barato, que esté barata la carne, que esté barata la leche, que esté barato el pan, que la gente pueda comprar zapatillas y mandar a sus hijos a la escuela. Esos son los temas fundamentales. Mientras nosotros no pongamos eso sobre la mesa y sigamos la batalla entre los antiguos y los progresistas que nacen en el siglo XVII con Condorcet en Francia, nosotros seguimos el esquema progresista. El esquema progresista es desarrollado con mayor sutileza por Laje, por Márquez y todo por aquellos que desarrollan los conceptos eurocéntricos para disolver nuestra identidad hispanoamericana en esas categorías europeas que no tienen nada que ver. Ese es mi reclamo siempre y esa es mi denuncia siempre, que yo sé que nadie la escucha, que si la escuchan se ríen, porque sabrán decir, este es un trasnochado, ¿no es cierto? Pero No, en realidad, espiritualmente, acá más espiritualmente en nos tenemos que política, emancipar de las categorías. acá más que en Espiritualmente, política es un poco prueba y error también. Digo, es verdad que Abascal habla mucho de derecha, justamente como decís, es europeo, habla mucho de derecha. Eh, Trump no habla de derecha, Trump habla más de conceptos patriotas, toma causas culturales, pero es verdad que Trump no habla de derecha, es verdad.
Bolson- Bolsonaro, si bien lo sigo, bueno, el tema de la traducción a veces, viste, del portugués, yo no soy portugués, tampoco te puedo decir tanto, pero tampoco es que lo he escuchado tanto. El que más habla de derecha es Abascal, ¿no? La cuestión acá que yo vi es que quizá en la gente común, vos le hablás de derecha, izquierda, quizá no entiende bien, lo ve como dos términos ambiguos, pero sabe que son términos políticos, ¿no? No les ve mucho contenido, pero sabe que Ay, ¿qué se nos izquierda pisa? se imagina un Chávez, se imagina un Fidel Castro, se Se te imagina está a cortando un un poquito, hermano. piquetero, se imagina... ¿Entendés? Sí, se está cortando un poco. Le llegó la hora de la censura a Eric. Ya era mucho con vos, Jonathan. Ya era un ensañamiento. A ver. No sé. Ahora sí, sí, claro. Ahora sí. Me tomó de punto a mí ahora el viejo Soros. Te soltó la... No, la cuestión es que más que todo el análisis de por qué creo que Agustín piensa esto, y yo lo pongo más en el llano de la política argentina, en esta pequeña obra que escribí, es el hecho de estar, de analizar lo que ya está dado en la sociedad y no de pensar tanto o sea, qué puedo inventar, ¿entendés a lo que me refiero? No. Sí, tipo, agarrar y decir, la gente entiende esto y esto, perfecto. Y hacer un trabajo para darle contenido a eso, para que la gente entienda, listo, esto que ya sé qué es y qué es, pero no saben bien qué es, pero hablan de izquierda y derecha, le damos contenido. ¿Con qué? Con batalla cultural actual. ¿Y con qué problemáticas y flagelos actuales? Justamente lo de la nueva izquierda. ¿Qué cosa vamos a adaptar en Argentina? Justamente lo que vos dijiste muy bien, Jonathan, los flagelos de la nueva izquierda que a nosotros nos afectan. Sin duda, las 3 o 4 problemáticas que ponen a la luz, por ejemplo, los de Vox en España, no van a ser las mismas que las de acá. ¿Ok? Porque estamos justamente en Latinoamérica, en Argentina. Pero a la hora de simplificar lo mayor, el mensaje de la mejor forma posible, encontré y creo que, bueno, no lo encontré yo, porque como decimos mucho, lo pensamos así, creo que los términos de izquierda y derecha siguen siendo funcionales. Dentro de este juego que es la democracia, de una democracia pervertida, que está dominada por dictadura de mayoría, que la llegaron a este punto los izquierdistas. Al politizarla tanto, llegado al punto, como hablamos en un principio, de que cualquier cuestión personal es política. ¿El ideal cuál sería? El ideal es pasar, o sea, llegar al poder, que es muy complicado, por supuesto, y llegar a ser una democracia como es la Confederación Suiza, tener un país realmente federal, un país donde la democracia funcione. En ese momento, cuando se llega a eso, no se va a necesitar más de un discurso populista de derecha, no se va a necesitar más de decirle, vos sos un zurdo, porque vamos a hablar cosas de fondo, y más, ni siquiera se va a politizar tanto la vida de los ciudadanos, y se van a hablar de cuestiones más profundas que realmente valen la pena. Pero hoy en día, vos vas por la calle, o mismo el otro día estaba caminando por la calle, salí a correr, y me cruzo con mi hermano, y cruzo a una pareja, acá en Recoleta, y el pibe hablando con la mina, le dice, no, aquel es un zurdo de mierda. ¿Entendés a lo que me refiero? Y el pibe dice, es un zurdo de mierda. El pibe no dice, es un, yo qué sé, te puedo decir, es un anticapitalista de mierda. Ni siquiera dice en esos términos. ¿Entendés a lo que me refiero? Hablo de la gente común, que es la gente que hay que convencer. La gente que... Pero esto, aclaro, son cuestiones 100% de coyuntura política. Desde el punto de vista intelectual, no. Yo te entiendo, pero a ver, yo no puedo articular un proyecto político con un economista, que cada programa que va dice que la justicia social es un robo, que el precio justo es un invento, que el usurero es un héroe. No hace falta que yo diga el nombre, ¿no?
pero ¿sabes por qué no? Porque te lo digo como historiador, y te lo puedo probar, si querés hacemos un debate, y yo te lo pruebo tranquilamente. El discurso liberal solo triunfó en países imperialistas. Vos sabés que los países que pone ejemplo ese economista como los países que han triunfado con la libertad económica, son países que todos tienen colonias. O sea, no hay ningún país liberal que haya triunfado que no tenga colonias. Ahora, qué coincidencia, ¿no? Porque claramente es que no es que son más desarrollados porque son más libres, sino que son más libres porque son más desarrollados. Y se desarrollaron no por su libertad, sino por tener colonias. ¿Querés que empecemos a enumerar? Francia tiene colonias. Inglaterra tiene colonias. De hecho, nuestro territorio está colonizado por Inglaterra. Ese país que es ejemplo de ese economista, Inglaterra tiene colonia, y la Argentina es colonia de Inglaterra, y las Malvinas son argentinas y la tienen los ingleses. Entonces, cuando nosotros hablamos de liberalismo como si la libertad nos llevara al desarrollo y al progreso, estamos en una falacia del non sequitur, porque nadie me puede asegurar que yo, comprándome el discurso liberal, me voy a desarrollar económicamente, porque Inglaterra no se desarrolló con liberalismo. Inglaterra se desarrolló con intervencionismo económico, con otras cosas derogando la ley de cereales y, entre muchas cosas, gravando impositivamente los productos que llegaban de Francia y de Alemania a Inglaterra para poder fortalecer su industria nacional. Inglaterra nunca se desarrolló con libre cambio. El libre cambio es una ideología que inventa Adam Smith y que importa Richard Cobden como estrategia de subordinación a los países hispanoamericanos. Entonces, el socialismo y el liberalismo son ideologías de subordinación. Entonces yo no puedo articular un proyecto político con alguien que tiene una ideología subordinada. Si lo que yo quiero es justamente ideologías de insubordinación, no ideologías de subordinación. Y la ideología de insubordinación es la ideología que nace al calor de la idiosincrasia y de los elementos endógenos del desarrollo cultural del ser hispanoamericano. ¿Me entendés? Entonces, mirá, por ejemplo, yo te voy a leer, te leo un pedacito. No, coincido con el libre cambio. Estoy mirando la biblioteca, en realidad. No, pero una cosa, Jonathan, para que aclaremos que estamos más o menos en la misma página, quizá no sé el nivel de intervencionismo que hablamos, pero yo dejé de ser liberal hace mucho tiempo. Creo en la economía de mercado, como la explicaste vos muy bien hace un rato, en respetar al mercado, la economía de mercado de tu país, pero creo que por cuestiones geopolíticas y cuestiones comerciales el libre cambio es una utopía, y coincido en eso que decís. Después, bueno, hay temas de contexto y coyunturales. Sin duda, tengo diferencias con el purismo libertario, si bien, y esto es un tema político, y ya estamos hablando de un tema político, creo que los liberales conservadores entrarían en lo que sería un proyecto de nueva derecha, por ejemplo. Después, cuando llegas al gobierno, bueno, hay que hablar, sin duda hay cosas para discutir, hay temas geopolíticos, como Jonathan, vos sabrás, tema de China. China, con el argumento de libre cambio, alimentaron un monstruo, y China no es el monstruo que es de la nada, porque Occidente se puso en 4 a China con el argumento del libre cambio, y nada. Y es así. Y los países también que son puro liberalismo y se olvidaron de otras cuestiones mucho más importantes, sí, pueden cobrar un lindo cheque a fin de mes cada empleado y cobran $3.000, $4.000, $6.000 al mes, pero culturalmente están devastados. Con lo cual, creo que esas batallas, esas cuestiones no las maduraron bien los liberales, ni tampoco hacen hincapié ahora. Pero bueno, en un frente de derecha en la cual tenés un 40% liberales, un 30% de liberales, y el resto 70% tenés conservadores y nacionalistas y gente cristiana que entiende estas cosas, creo que a los liberales le das el Ministerio de Economía y un par de cuestiones después de comercio exterior no se las das, o a medias. O sea, ¿entendés a lo que me refiero? Estoy hablando de cuestiones de temas políticos. Sin duda, la política es el arte de lo que puedes hacer, de posible. No, puedes hacer y no del liderazgo. Compartimos muchos principios
de hecho, yo si me pongo a hablar con vos, compartimos, por ejemplo, vos crees que la propiedad privada es absoluta o que tiene que tener una función social. Y la propiedad privada tiene que tener una función social, ¿no es cierto? No, Porque pero la propiedad yo, privada no existe sino en virtud de la comunidad y para la comunidad, que no es sí, disolverla la propiedad privada, ¿no es cierto? ¿Ves? Sino que es la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero, mira, hagamos un ejercicio breve, yo te leo un párrafo de un texto y vos decime quién lo escribió. Porque este texto es uno de los textos más importantes de la insubordinación fundante que necesitamos nosotros descolonizarnos espiritualmente de Europa. En la medida en que nosotros sigamos haciendo la O con un vaso, vamos a seguir colonizados espiritualmente por Europa y ese es el esquema por el cual se filtra como válvula el progresismo. Yo te leo el texto, vos decime quién lo escribió. Mirá, nuestra patria necesita imperiosamente una ideología creativa que marque con claridad el rumbo a seguir y una doctrina que sistematice los principios fundamentales de esa ideología. Para ello, debemos tener en cuenta que la conformación ideológica de un país proviene o de la adopción de una ideología foránea o de la construcción propia del pueblo. Con respecto a la importación de ideologías foráneas, no solo alimenta ella un vicio de origen, sino que también es insuficiente para satisfacer las necesidades espirituales de nuestro pueblo y del país como unidad jurídicamente constituida. El mundo nos ha ofrecido dos posibilidades extremas, el capitalismo y el comunismo. Interpreto que ambas carecen de valores sustanciales que permiten concebirlas como únicas alternativas histórico-políticas. Paralelamente, la concepción cristiana presenta otra posibilidad, pero sin una versión política suficiente para el ejercicio efectivo del gobierno, que es lo que queremos hacer nosotros. ¿Quién escribió este texto? ¿Adivina? no sé, decime, ¿no? Modelo para el proyecto nacional. ¿Perón? Claro. No, está bien, es que yo no soy antiperonista. Yo no soy antiperonista. Yo, mirá, yo creo que Perón cometió muchos errores, Yo pero también creo. igualmente creo, lo comprendo, Yo creo que los errores de Perón era la gente que tenía al lado. y, Perdón, y ¿no? Que creo me que perdonen los peronistas, pero creo que el gravísimo error que tenía Perón eran las cosas que tuvo y la gente que tenía al lado. ¿Por qué las esposas, che? vamos a darle la voz un poco podemos hablar a Eric, para rato. que monopolizamos un poco Sí. la charla. No, Claro, no, claro. concluyan que yo después les digo mi opinión, porque me tocaron un montón de temas y yo tengo que ir anotando, ¿ves? Me tocaron un montón de temas. Yo no me voy a meter tanto en el plano político, pero sí. Uy, no, pero ahí me comen el hígado y el primero va a ser Jonathan, porque Jonathan es peronista. No, particularmente no tengo nada en contra de Perón. Por ahí le criticaría, digamos, su estrategia de utilizar todo en fin de su propio beneficio, ¿no? Pero bueno, es un jefe de Estado y eso es lo que hace un jefe de Estado. O sea, eso es lo que hacen todos los jefes de Estado, no es solamente una particularidad de Perón. Sí, como dije, me parece que el error estaba en quienes rodeaban a Perón, ¿no? Particularmente no me caen para nada bien ninguna de sus dos esposas. La primera, que algunos pueden adorarla, como otros no, me parecía una resentida social. Una resentida que en realidad basó justamente toda su política en el resentimiento, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que se hace un quiebre y una grieta, porque esta mujer odiaba la oligarquía, a pesar de que se vestía como tal y vivía como tal, odiaba la oligarquía, ahí se empieza a sembrar como un odio hacia la clase alta, a dividir como que la clase alta es mala y la clase baja es la buena y la clase alta es la opresora. Y bueno, creo que ahí el problema era Evita y no Perón. No Perón. Perón supo utilizar esto obviamente a su favor.
por supuesto, eso seguro. Después, bueno, tuvo todo un séquito de gente que lamentablemente, por acaparar, por hacer demagogia, tan mierda de la que ustedes hablan, nunca fue de izquierda. O sea, Perón era militar. No hay en ese momento, hoy por hoy podemos encontrar cualquier cosa con este relativismo absoluto en el que vivimos, pero en ese momento vos no encontrabas un militar de izquierda ni buscado con lupa. Entonces, Perón no podía ser nunca de izquierda ni avalar ideas de izquierda, de ninguna manera. Pero bueno, su entorno quiso acaparar eso y después Perón los terminó mandando a freír churros desde la casa de gobierno. Y ahí empezaron todas estas divisiones y agrupaciones completamente violentas, como Montoneros, empezaron las bombas, las cosas, bueno, ni hablar, cosa que después, bueno, Isabel Martínez tampoco supo llevar como correspondía, porque no era una mujer de política, partamos de esa base, no era una mujer de política, no tenía por qué saberlo llevar, y desembocó en lo que después fue el proceso de reorganización nacional, al que no voy a llamar dictadura porque no tiene carácter de tal, pero ese es otro tema, como diría Santos Biasati. El culto, una pregunta, Jonathan, ¿qué pensaba del culto a la personalidad en vez de más a Dios? ¿Por qué ese adoctrinamiento? Eso es una de las cosas que más critico a Perón. ¿Qué necesidad de hacer eso? Por ahí es una crítica que vos también la hacés, porque tengo amigos peronistas también se la hacen. Pero obviamente que sí. De hecho, yo ayer hice un vivo con 2 peronistas y les criticaba justamente el personalismo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer críticas políticas profundas, ¿no es cierto? A ver, si odiar a la oligarquía es ser resentido, yo también soy un resentido. Yo te puedo explicar por lo menos 10 puntos por qué la oligarquía le hace daño a la Argentina, pero no con cuestiones psicológicas o de que yo me autopercibo víctima de la oligarquía. La oligarquía es la única en el mundo, la oligarquía argentina, que le pone precio a la comida subiendo el alquiler de la renta de la tierra. Vos sabés que, ¿dónde está la oligarquía en Inglaterra? ¿Conocen la oligarquía inglesa ustedes? ¿Saben por qué no la conocen? Porque no existe. ¿Y saben por qué no existe la oligarquía inglesa? Porque la burguesía, para generar el desarrollo, derogó la ley de cereales. Y derogando la ley de cereales, eliminó la oligarquía porque ¿saben qué? En un sistema capitalista, la oligarquía no puede promover el desarrollo. El desarrollo industrial fue impedido por la oligarquía y la oligarquía es la que sube los precios de la comida. ¿Y a quién le convienen los precios altos? ¿A la burguesía y al proletariado o a la oligarquía? A la oligarquía. Entonces, esos son los elementos que a nosotros los peronistas nos hacen ver que el problema estructural de la economía hispanoamericana es la oligarquía. Por eso Alemania, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, antes de generar el desarrollo económico que tuvieron que eliminar a la oligarquía. No existe desarrollo económico con políticas oligárquicas. Entonces, si Evita y Perón vieron eso y odiaban a la oligarquía y eran resentidos, bueno, yo también soy un resentido, evidentemente, porque aparte hay que entender cómo se desarrollaron las políticas oligárquicas en la Argentina. Pero eso, porque no vamos a caer en ataques personales. A mí no me interesa si Evita se bañaba 2 o 3 veces al día o cómo se vestía. A mí lo que me interesa es la plataforma política. A ver, yo estoy en contra de que se le enseñe a los pibes, Evita me ama, Perón es mi papá. Obviamente que sí, porque lo considero totalmente innecesario. Son los elementos fascistoides que tuvo el peronismo que yo también combato, porque justamente lo que yo les decía al principio es que ser crítico es ser autocrítico. Sí. Nadie es más crítico del peronismo que yo mismo. Una de las cosas positivas del peronismo es que fue un escudo contra el comunismo, hasta Alfonsín, que fue el que metió realmente la Internacional Socialista, el marxismo, y eso nadie te lo dice. Claro. Acá no, la solución, el mal de la Argentina es el peronismo, que solucionamos todo. O sea, el problema en Argentina, y acá vuelvo a la categoría que a vos no te gusta tanto, Jonathan, para mí es la izquierda. Para mí la izquierda es una ideología que está infiltrada en el peronismo, llámelo kirchnerismo, se infiltró en el radicalismo, y creo que ese progresismo, hasta aún en términos proporcionales de la cantidad de radicales, es más progresista el radicalismo que el peronismo, si vos tomás todos los peronistas.
y el problema es la izquierda, metida también hasta en el liberalismo, porque vos tenés los liberales progresistas, que son los liberales, ponele que ya hablamos de Revolución Francesa, los tipos más de la línea rusoniana, y después tenés los liberales, los que eran los jacobinos, Robespierre, y después tenés los liberales más de la línea de Tocqueville, ¿no? Entonces, para mí el problema está ahí, y el problema es quiénes son de izquierda en el peronismo, identificarlo, y quiénes de izquierda también el radicalismo, que estamos hablando que son los dos partidos fuertes. En Cambiemos, prácticamente tenés para mí creo que es un 80-90% de gente de progresismo de centro-izquierda izquierda en Cambiemos. Solo un 20% quizá tenés de centro-derecha derecha. No zafa más que eso. Por eso yo en esta batalla política me estoy abocando mucho, no por un tema de preferencia política, pues también coincidencia en valores, en cuestiones de economía que casi ni hablo, porque la verdad que creo que me parece un tema muy coyuntural que se puede debatir después, pero después temas políticos, temas de valores, causas culturales, con gente que es peronista, no peronista de izquierda, no kirchnerista, gente que odia más al kirchnerismo que yo, quizás, que son peronistas. Hacer esa distinción es muy importante, porque no todo el peronismo no es todo lo mismo. No, yo conozco la diferencia del peronismo. Te imaginas que yo milito hace 20 años en el peronismo, las conozco las diferencias muy bien de lo que es un peronista de izquierda, un peronista progresista, un peronista de derecha, un peronista liberal. Yo los conozco a todos los peronistas, ¿sí? El problema es la izquierda y la derecha. Son dos caras de la misma moneda, ¿sí? La izquierda busca la igualdad renunciando a la libertad. Y la derecha busca una libertad irrestricta, ¿no es cierto?, que esa libertad irrestricta siempre genera desigualdades. Una sociedad donde no todos tienen las mismas posibilidades, que un liberal le diga a un pibe que no tiene zapatilla, que no tiene zapatilla para ir a la escuela, le diga vayan y compitan y hagan méritos, es un hijo de puta, ¿sí? Y un socialista que le saca a los trabajadores para darle a gente que no necesita, también lo es. Entonces, el problema no es el liberalismo, el socialismo, la izquierda y la derecha, porque eso es saltar del sartén a la olla. Y nosotros no tenemos que saltar del sartén a la olla, porque justamente esa olla y ese sartén vienen de Europa, desde Mariano Moreno hasta Julio Argentino Roca, viene ese sartén y esa olla a hervir a los argentinos en una dialéctica que no nos pertenece. Entonces, es cierto que la izquierda es un mal moral intrínseco, pero si ustedes son católicos, ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia condena por igual al socialismo y al liberalismo, a la izquierda y a la derecha. Y la doctrina social de la Iglesia no es populista, no es progresista, ¿no? Entonces, vamos a establecer estas categorías que nos permiten salir de la dialéctica moderna. Es esa dialéctica moderna y eurocéntrica la que causa todos los problemas. Convengamos, sí. Hay una cuestión. Pido la palabra, machirulos hijos del patriarcado. A ver, no, quiero aclarar primero con el tema este de la oligarquía, que tienes toda la razón del mundo, Jonathan, si hablamos de oligarquía específicamente. El tema es que esta señora, a la cual muchos pueden idolatrar, pero bueno, yo no quiero mucho, utilizaba ese término para referirse a cualquiera que fuera de clase alta, para ir en contra justamente de los productores agrícolas ganaderos, que esa gente tiene bien ganado lo que tiene. Hoy por hoy, no por nada, justamente en el plano del kirchnerismo, que son más de la izquierda, como diría Eric, van en contra del campo. Siempre van en contra del campo, y uno no puede ponerse en contra del campo en un país que es totalmente productor. Entonces, uno no puede hacer eso. Por eso es que a mí no me caía particularmente bien esta señora. Yendo al otro sobre las polarizaciones estas de izquierda y derecha, creo que lamentablemente, si bien lo que Jonathan dice sería maravilloso, o sea, poder dirigir hacia un mismo objetivo, buscar esa justicia, buscar justamente aquellos valores que nos constituyan a todos como una nación, como una sociedad, sería maravilloso,
pero me parece un poco utópico, por lo menos para este país, en el cual se dividen hasta en un River Boca, pro vida, pro aborto, por cualquier cosa se dividen, por lo que sea se dividen, es como que aman dividirse, lo tienen en los genes. Entonces es como muy difícil eso, y si bien tenés razón que eso no construye, la división no construye, o sea, es el famoso divide y reinarás, y bueno, un poco de esto también se hablaba en el libro 1984, ¿no? Son siempre los mismos, no están peleados, los únicos que están peleados son ustedes y no se dan cuenta, o sea, votan por uno, votan por el otro, después votan por el otro, después votan por el otro, pero son la misma porquería. Y ustedes no se dan cuenta, ustedes son los payasos que se pelean, ¿no? Eso lo relataba perfectamente Orwell en su libro 1984. Por eso te digo que es maravilloso, pero lamentablemente es utópico. Y hoy por hoy se dividen en eso, sí, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es como que tenés determinado pensamiento, ponele, sos pro vida y sos católico, sos un facho. O sea, en automático. ¡Ey! ¿Por qué? No, porque sí, porque sos un facho, sos de derecha. Punto. Pero yo no dije nada. No, no importa, sos un facho. O sos un zurdo, o sos esto, o sos lo otro. O sea, la calificación es inevitable en esta sociedad. Entonces, lamentablemente es como que veo eso un poco utópico. Ahora, si yo me tengo que parar de un lado o del otro, obviamente haciendo la autocrítica a la que vos haces referencia y haciendo distintas observaciones, yo lo que observo en lo que se llama ideologías o movimientos de izquierda es que son movimientos destructivos, completamente destructivos. No buscan construir, sino destruir lo que el otro dice, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, las ideas más conservadoras, la idea de familia, cómo debe instaurarse la educación, el tema de género, el tema del aborto, el tema de la concepción de la vida, de la espiritualidad del hombre, de este ser y el tener del que hablábamos al principio. Entonces, ellos destruyen absolutamente todos los cimientos, buscan destruirlos, no deconstruirlos, esa palabrita que tanto les encanta, no buscan deconstruirlos, sino destruirlos, sacarlos del plano, en todos los aspectos, desde el lenguaje, que ustedes bien hablaron del lenguaje inclusivo, y en eso, como licenciada en letras, ahí sí ese es mi terreno y me encanta cerrarles el pico cuando hablan del lenguaje inclusivo, que no es inclusivo para nada. En ese sentido me encanta decirles que encima se quedan calladitos la boca porque uno entiende por qué lo hacen, ¿no? Justamente es esta impronta de destrucción de todos los paradigmas anteriores. Pero en el tema del lenguaje inclusivo, y se los dejo por si alguno les dice, o ven a alguien que escribe con la X o con la y le dice, ay, vos sos exclusivo, vos sos machista, vos sos opresor, vos sos parte del sistema, y todos esos cachivaches que siempre dicen. Bueno, yo siempre les digo, miren, si hay un idioma que realmente es inclusivo, ese es el español. Porque, por ejemplo, si yo digo, todos estamos reunidos en la casa, nadie es capaz de decirme, o sabría decirme, si todos los que estamos reunidos en la casa son hombres o mujeres, o hombres y mujeres. Ahora, si yo digo, todas estamos reunidas en la casa, nadie dudaría de que somos todas mujeres. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago si yo quiero decir que todos los que están reunidos en la casa son hombres? Y que nadie pueda dudar de eso. No tengo una palabra. Porque el plural del español es inclusivo para ambos géneros. No hay un exclusivo del masculino, pero sí hay un exclusivo del femenino. Entonces, si hay alguien a quien pondera el español, es al género femenino. No lo excluye para nada. Y después el otro que te diga, no, pero yo no soy binario bueno, como si fuera el lenguaje de la computadora, yo no soy binario, no soy ni varón ni mujer. Bueno, partamos de una base. A ver, vos podés ser lo que vos quieras. Si vos querés creerte un tiranosaurio Rex, es tu problema, está genial. Yo te mando a Jurassic Park, no hay drama. Pero, a ver, acá tu genética, tu biología dice que sos hombre o que sos mujer.
Entonces, si vos mismo no sabés qué corno sos, no sabés autodefinirte o no estás conforme con tu género, es tu problema. Pero no lo hagas parte de una estructura de imposición social. A ver, tengo una pareja, ojo, no estoy en contra de los gays para nada, cada cual es libre de hacer, como quien dice, de su traste un carnaval. No me importa, más allá de que sea contra natura. O sea, la naturaleza misma nos dice que eso para reproducirse, para que la raza se perpetúe, no sirve. O sea, ¿por qué no sirve para reproducirse? Pero a ver, que vos quieras amar a un hombre, que vos quieras amar a una mujer, no tiene por qué importarme, es tu decisión de vida. Excelentes parejas de homosexuales que dan cátedra de un verdadero amor que hoy tan difícil es de conseguir por estas cosas que decía Bauman justamente de las relaciones líquidas, ¿no? Y ellos establecen un amor verdaderamente puro y son dos hombres, ¿no? En este caso no he visto las mujeres, en este caso estoy hablando de hombres, de parejas gays. Pero bueno, ellos son hombres que se definen hombres, que se saben hombres, y que son hombres que aman hombres, que les gustan los hombres. Lo tienen clarísimo y no le imponen eso a nadie. Ahora, después tengo una Florencia de la B que me dice yo soy mujer. No, vos sos un hombre vestido de mujer, que actúa como mujer, que se siente mujer, que quiere ser mujer, pero que nunca en la vida va a ser mujer porque sus propios genes dicen que es un hombre. Ahora, todo eso, todas estas cuestiones, o sea, estas ideologías que comúnmente llamamos de izquierda, ¿no? Más allá de que no queremos entrar en estas dicotomías, pero son las que vienen de la mano de este progresismo que vos decís, que es el progresismo que proviene de Europa, donde parece que les importa mucho con quién se acuesta cada quien o si cada quien quiere ser lo que quiera. O sea, tienen temas realmente muy importantes para meterse. Esta cuestión son de estas ideologías destructivas. Yo no quiero que vos entiendas mi ideología, yo quiero que vos la tengas a toda costa. Entonces, ¿qué utilizo? La herramienta más grande que tiene el Estado, que es el sistema educativo. Entonces, ¿qué hago? A un chico de jardín de infantes le digo que puede ser mujer u hombre según como él quiera, que puede ser mamá o papá, como le habían dicho a mi nena, que puede ser mamá o papá según ella quiera, o sea, y así un montón de cosas. Entramos en este relativismo en el cual te imponen que vos debés respetar. No, ahí es donde yo digo, ¿dónde están los objetivistas? ¿Dónde están los que se atañen a la realidad? A la realidad que no implica no respetar al otro, implica que vos también me respetes a mí. Los otros días, que fue el día del orgullo gay o LGBT, no sé qué, bueno, hicieron todas sus parodias y sus cosas, pero hay algo muy raro, ¿no? Ellos hablan de un discurso de odio. El supuesto discurso de odio proviene siempre de la llamada derecha, ¿no? O de aquellos que son más conservadores, de aquellos que conservan el concepto de familia, el criterio de familia, las tradiciones, que defienden la biología, que defienden la vida, el concepto del ser desde la concepción, y no cuando a ellos se les antoja. Bueno, para esta gente, nosotros atrasamos 1000 años, somos arcaicos. Bueno, esta cuestión de que veo todos cartelitos pegados en la ciudad, con perdón de la expresión que voy a utilizar, uno de los cartelitos que estaba pegado, y estaban pegados en las escuelas y en todos lados, decía: soy orgullosamente puto y a lo otro no vuelvo nunca más. A ver, ¿quién tiene el discurso de odio entonces? ¿Cómo hacemos, como vos decías, Jonathan, para utópicamente generar un diálogo con esta gente que habla de discursos de odio y son los primeros en imponer el odio? ¿Cómo hacemos para entablar un diálogo constructivo con esta gente cuando ellos hablan de libertad de expresión y solo de darla? Al que piensa distinto, al muere directamente. Entonces, muy difícil. Un segundo, Antonio. A ver, yo voy a tratar de...
Te voy a responder con un poco de psicoanálisis, ¿querés? Dale. Bueno, yo tengo una formación freudiana, no soy lacaniano, pero tengo una formación freudiana interesante. Ujú. Eh, el discurso histérico es un discurso que se disuelve primero con la comprensión y segundo con la empatía. El discurso histérico se convierte en más histérico cuando del otro lado recibe resistencia. Al histérico vos lo tratás como histérico y se vuelve más histérico todavía. Si ustedes siguen dando esa batalla que está dando la derecha, la izquierda va a ser cada vez más zurda, más progresista, más histérica y más totalitaria, eso se lo garantizo. Si ustedes quieren recortar este pedacito y volver a pasar el video dentro de 20 años, si la derecha triunfa, como la derecha se creó al calor de negar la ideología de izquierda, las necesidades de aquellos que representan los discursos de izquierda, porque no se olviden que los discursos políticos representan intereses. Todo discurso político está hecho para representar intereses. No vamos a descubrir la pólvora acá, que hay ideologías que son puramente realistas y hay ideologías que tienen intereses sesgados. No, todas las ideologías más o menos responden a ciertos intereses. Por ejemplo, la mía responde a intereses nacionales y populares. ¿Por qué? Porque la derecha es nacional, los nacionalistas son nacionales, pero no son populares. Y la izquierda es popular, pero es internacional. Bueno, no, yo soy nacional y popular. Verdaderamente nacional, verdaderamente hispánico, humanista y cristiano. Y entiendo que la nación es el pueblo. Y el pueblo es la comunidad organizada. Entonces, el discurso histérico está hecho para fogoñarse por la negación. El discurso histérico, cuando es negado, es más histérico todavía. Y si ayer defecaron en 3 iglesias, mañana van a defecar en 6, y después en 8, y en la próxima marcha en 14. Y si quemaron una parroquia, van a quemar 4. El discurso histérico funciona de esa manera. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros primero es comprender qué es lo que le pasa al que está histeriqueado, al histérico, al que está sufriendo una conducta histérica, porque efectivamente el progresismo es una ideología histérica, ¿verdad? Es una ideología histérica. La histeria es una convulsión que se desarrolla en virtud de un malestar. Ese malestar es incomprendido y en esa incomprensión surge la desesperación y esa desesperación te genera conductas patológicas y las conductas patológicas se convierten en histéricas. Ese es el procedimiento de la histeria. Bien. Si una persona fue oprimida, porque ustedes no van a querer creer que la oligarquía se hizo millonaria en la Argentina trabajando, ¿no? ¿Sí? ¿O ustedes creen que la oligarquía se hizo millonaria y ha instalado su modelo agroexportador en la Argentina a través de la creatividad, la laboriosidad y el ingenio? Bueno, si nosotros, que nos decimos realistas, construimos una historiografía idílica donde no sabemos cómo se dieron las cosas, es muy difícil. Si nosotros creamos el mito de que Inglaterra se desarrolló con el libre mercado y no chorreando lodo y sangre, expropiando de vidas humanas a África, la India, China y invadiendo las colonias hispanoamericanas e invadiendo los territorios hasta Rosa, pero siguiendo por el empéstito Baring Brothers y el pacto Roca-Runciman, si ustedes piensan que tomar a Inglaterra como modelo de desarrollo, ignorando que tiene colonias y que mató a millones de personas y que tiene nuestras Malvinas y que eso es gratis y que los piratas se hicieron desarrollándose y trabajando laboriosamente porque ellos son más inteligentes y creativos, si nosotros no partimos de la verdad histórica, es muy difícil empatizar con lo que dicen los progresistas, porque mucho de lo que dicen los progresistas es verdad. Es verdad que las mujeres sufrieron y sufren mucha discriminación en la cultura hispanoamericana, es cierto. ¿O querés que yo te cuente que acá en Salta hay abuelas, por ejemplo, que te cuentan que a sus maridos cuando le decían que querían tener un orgasmo, el marido las cagaba a piñas?
¿Cómo que vos querés tener un orgasmo? Que sos una PUTA. Y eso pasaba y sigue pasando acá en Salta, en muchas comunidades del interior y también en otras comunidades, hay machismo en ciertos elementos de la cultura. Entonces, si viene la derecha, que es un discurso negacionista, y dice, no, acá no hay ningún problema, yo, gente de derecha, son amigos míos, que dicen que el machismo es un invento de la izquierda, que en realidad el machismo no existe. Entonces, cuando nosotros surgimos de esa negación, no, los milicos no mataron a nadie, eh, qué sé yo, son cosas que si nosotros instalamos ese discurso, pues yo digo, la derecha es parte del problema, no es la solución. Si ese discurso del negacionismo, los milicos no mataron a nadie, acá, las mujeres no tienen un trato desigual en muchos aspectos, cuando nosotros negamos todos esos elementos, ¿no es cierto? Qué sé yo, pero yo te puedo contar Mirá, miles de Jonathan, cosas. Yo te puedo hay contar que tener miles en de cuenta cosas. que en la sociedad, en las realidades humanas, siempre hay problemas. Nada es perfecto, el hombre avanza de acuerdo al prueba y error. La idea es que aprenda. El problema es que la izquierda, como vio No, pues yo errores, no, no digo vos, no digo no vos, pero digo el hecho que por ahí, por ejemplo, que la izquierda pone problemas sobre la mesa y dice, existe el machismo. Para mí todas esas cosas se solucionan con valores, ¿está bien? justamente morando al pueblo. La izquierda no, te viene con qué solución, con el feminismo, que es como la izquierda te venía con soluciones que era abolir la propiedad privada, el comunismo. A los Por problemas que eso yo puede te tener un digo, sistema mixto o sistemas menos o más librecambistas, ¿entendés a lo que me refiero? Entonces la izquierda, la solución que propone la izquierda es la destrucción. O sea, yo bien estoy de político lo acuerdo. digo. Una de las frases que yo No, siempre pero digo, todo lo que toca a la izquierda o lo destruye o lo pervierte, es así de simple. No, no, pero yo no yo quiero, desde mi no punto de te quiero vista, defender claro, la izquierda. ¿sí? No ¿Cómo? te quiero defender la izquierda. Lo que yo te quiero decir es, Sin duda, sin duda. la terapia que plantea la izquierda es horrible. La terapia que plantea el progresismo es una Claro, porquería. No claro, sirve la terapia de la totalmente, izquierda. No sigan lo que totalmente. dice la izquierda. Ahora, el diagnóstico que hace la izquierda en muchos aspectos es correcto. Hay machismo en la sociedad, hay machismo en la sociedad. El sistema impuesto capitalista genera desigualdad, genera desigualdad. Claro, Estados Unidos, porque se Inglaterra, enfoca en lo Francia que y hablamos. Alemania. Temas, cualquier problema que sucede lo politiza, ¿ok? El tema que no, No, pero en su estructura, bien, en su estructura de pensamiento no tiene estamos de soluciones. Creo acuerdo. que Estamos, a lo que quiero es estamos de esto. acuerdo. Para mí O la lo que un izquierda, negocio, casi, perdón. para, No, para mí estaba la leyendo un izquierda es comentario que decía, o lo convierten en negocio, y es verdad. convierte en el negocio. Totalmente, ahí tenés los Soros, ¿no? Y los Bill Gates y todas estas fundaciones que se la dan de sin fines de lucro, ¿no? Lo que quiero ir es, Jonathan, que yo no creo que nuestro trabajo sea convencer a la izquierda, sino perfeccionarnos y predicar con el ejemplo. Y van a aprender solos. Yo, la verdad, nunca pude convencer a un zurdo. No pude. Hablo de Yo zurdo, de Ay, sí, zurdo que una de ay, las cualidades del izquierdista es un tipo que ya el tipo es un tipo ideologizado, intelectualmente deshonesto, un tipo que hace de su quehacer intelectual la chicana, ese tipo de persona no, y abunda, pero no creo que sea la mayoría, eh, y encima enarbola causas que me parecen nefastas, que son comunismos culturales, por eso se llama marxismo cultural, totalitarias. Yo creo que a esa gente no hay que estar ni un segundo en convencerla, a esa gente hay que enseñarle con el ejemplo. A lo que hay que convencer creo que es porque esa gente, creo que igual esa gente extremista no llega ni al 30% de la población en Argentina, ni al 20%. El kirchnerismo para mí no llega ni al 20%, el duro. Prueba un 20%. Pero después vos tenés un 60% de la población, creo que no está tan ideologizado, que justamente es a la gente que vale la pena moralizar, vale la pena explicarle los problemas que hay y las soluciones coherentes. Y como vos decís, lo que dijiste me parece espectacular y yo lo suelo hablar mucho con referente de derecha, que hay que hacer un mea culpa, no tenemos que salir todos con la gente en alto y con el ego a la hora de unirnos políticamente y decir, no, porque nosotros los nacionalistas siempre tuvimos la razón. Y caen los liberales que dicen, no, que nosotros con el libre cambio y con bajar aranceles y darle con el palo a los sindicatos, listo, ya está, arreglamos todos los a ver, problemas.
encima, ¿entendés a lo que me refiero? Entonces, si ya No, todos no partimos entiendo, a ver. con una cabeza como la que vos decís, de hacerme la culpa y decir, nada es perfecto, pero progresamos por medio del error y del aprendizaje, creo que se pueden construir buenas cosas. A ver, hay dos cosas. Primero, al pueblo no hay que moralizarlo porque el pueblo tiene una moral intachable que es mejor que la nuestra. Y eso no es ser populista. El pueblo es humanista y cristiano. El pueblo lo que quiere hacer es trabajar, vivir de su trabajo. Eso es lo que quiere hacer el pueblo. Al pueblo no hay que moralizarlo. Lo que hay que hacer es tomar la cultura del pueblo y hacer política con la cultura del pueblo y no con lo que viene de Francia ni lo que dice el último francesito de moda, digamos. Eso por un lado, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que hacen los liberales? Por eso nosotros los peronistas tenemos dos enemigos, los socialistas y los liberales, ¿sí? Coincido con vos. Por eso nosotros los peronistas somos enemigos de la izquierda y la derecha. Por eso cuando se juntan la izquierda y la derecha en contra de los peronistas. Y por eso el gobierno argentino que más hizo en contra del comunismo fue el peronista, fue el gobierno de Perón. Por eso los comunistas odian más al peronismo que al liberalismo. O vos te pensás que la izquierda cuando tuvo que elegir si gobernaba Scioli o Macri, no eligió que gobernara Macri. Y por eso mandaron a votar en blanco, porque la izquierda sabía que votando a Scioli iba a ser muy incómodo, porque a la izquierda le resulta muy incómodo combatir al peronismo. De hecho, yo combato... El liberalismo también es de centro, el liberalismo es de derecha, pues hay liberales pro aborto, hay liberales pro ideología de género, después hay liberales... Yo creo que el liberalismo es también una tercera posición, Jonathan. No sé si es de derecha. Si el liberalismo... Igualmente si el liberalismo, es muy ambiguo. Si el liberalismo defiende... no sé por qué me están apagando todas las luces, parece que hay acá un complot total. Ahora se vino el apagón. Es con vos la cosa, Jonathan. Hay un... No sé. Estás con el grupo electrógeno. La empresa de luz no te quiere. Estás acostumbrado. Tenés el grupo electrógeno, ya estás acostumbrado. Bueno, para que vamos terminando, yo les planteo una cuestión. Nosotros los peronistas convertimos a la izquierda todo el tiempo, porque nosotros le mostramos que ciertas denuncias que hace la izquierda tienen solución verdadera en el peronismo. El liberalismo forma parte del problema. El liberalismo surge de entender que Europa es la civilización, la razón, la filosofía, el progreso y el desarrollo. Y que los países hispanoamericanos adaptando y aceptando las ideologías que te venden los piratas, vamos a poder progresar en Hispanoamérica. Si acá hay 50 personas que están viendo, si hay uno, por lo menos que se pone a leer la historia de Inglaterra y se da cuenta que Inglaterra nunca se desarrolló con libre cambio, que ningún país se desarrolló con libre cambio, y que cada vez que alguien te plantea el libre cambio, en realidad te está planteando la libertad para aquellos que tienen la posibilidad de establecer un sistema económico desigual, y que esta denuncia no es una denuncia de la izquierda, es una denuncia que hacemos nosotros también los peronistas. Te puedo leer 20 libros donde Perón habla en contra del comunismo y habla en contra del liberalismo y te dice que la única solución es partir del ser criollo, del ser hispanoamericano. Por eso nosotros los nacionalistas somos nacionalistas hispanoamericanos, nacionalistas de inclusión, porque el nacionalismo que viene de la Liga del Norte, el nacionalismo que viene de Trump, es un nacionalismo, es un patriotismo xenófobo, un nacionalismo que crea muros, un nacionalismo que crea divisiones, y nosotros creemos en un nacionalismo no de división, sino un nacionalismo de amor, un nacionalismo de inclusión, un nacionalismo donde no hay nada mejor para un argentino que otro argentino, no hay nada mejor para un hispanoamericano que otro hispanoamericano, en la construcción de una patria grande que tiene como punto de partida la identidad del ser criollo hispanoamericano, que no tiene nada que ver con las ideologías que venden los piratas. Entonces, si yo creo que tengo que caminar al lado de alguien que viene a traerme la ideología de un pirata, en realidad ese no es mi compañero, ese es parte del problema, ese es el enemigo, y al enemigo hay que combatirlo ideológica e insubordinándonos fundamentalmente, planteando que todo lo que plantean aquellos que consideran que Europa es el progreso, en realidad nos quieren contaminar, nos quieren colonizar mentalmente, y nosotros no podemos hacer la O con un vaso. Nosotros tenemos una cultura, tenemos una religión, tenemos una lengua,
y es la mejor de todas, como dijo muy bien Ani, la lengua española es una de las mejores que hay, y la raza criolla es una de las mejores que hay. Bien, bien. Bien, bien, tenemos pequeñas diferencias ahí, Erin. Vamos terminando si quieres, vamos concluyendo. Dale. Punto 1, Jonathan. Pará, ahí sí se arma. Punto 1. Deja de llamarnos gatas, querido. ¿No te diste cuenta de los apellidos que tenemos nosotros? Baker y Harris, ¿a vos te parece que somos criollos nosotros? No, ¿cómo nos vas a tratar de piratas? No. No le hablo Fuera de broma, la, más allá de eso. Claro, fuera de pirata, chiste, ¿no? más allá de eso, esta cuestión del nacionalismo, que yo muchas veces también lo defino, no hay que confundir nacionalismo con patrioterismo, que es un poco esa xenofobia que vos decías, ¿no? Nacionalismo, amar lo propio, pero no odiar lo ajeno. Ahí está un poco la diferencia. Nos quedan un montón de temas para hablar que quiero después encarar junto con Jonathan, bueno, y con Eric, por separado los voy a tener después, porque esto da para largo, pero para largo porque los dos son magníficos y los dos tienen mucho para ofrecer y tenemos un montón de temas. Pero por último, quería compartirles, y sacando el tema por ejemplo, del uso del Estado, del tema de la pandemia, de los estados, del uso de los estados, del tema de la pandemia, compartirles esto que le habías dicho al principio, que es un fragmento justamente de Maquiavelo, obviamente calculo que todos conocen, pero bueno, se lo leemos un poco al público para que vean de qué se trata esto, cómo Maquiavelo en el siglo XVI, ya hablando de cómo los gobiernos iban a poder manejar, o cómo un jefe de Estado, en este caso un príncipe, iba a poder manejar la pandemia a su favor para el manejo y ejercer el poder en el pueblo. Y les leo: la peste, aunque un mal, siempre es un bien protector como una muralla. Los estados debilitados en sus... Ay, no llegó a ver. Los estados debilitados en su moral se verán robustecidos en momentos de peste, porque a nada le teme más el hombre que a la muerte. De aquí que el príncipe, bueno, en este caso sería el jefe de Estado, de aquí que el príncipe tiene en la peste una aliada incondicional. Conviene entonces que esté rodeado de consejeros sabios, con títulos de doctores y eruditos. Perdón, y eruditos en la materia, porque todos saben que las orejas del vulgo se enderezan ante las peroratas de los sabios. Es imperioso que el príncipe siembre dudas y confusión entre el vulgo ignorante, porque la confusión divide opiniones. No llegó a leer, perdón. De este modo, nadie sabrá a quién culpar de los descuidos. Si la peste provoca pérdidas mercantiles y bancarias y empobrece a los súbditos del pueblo, nada de eso cobrará relevancia, porque el miedo a la muerte manda mucho más que el bastón. Perfecto. Bueno, mira vos, no conocía el texto ese. De manual. El del Príncipe, es un fragmento del Príncipe, obra maestra de Maquiavelo, del siglo XVI. Y nunca leí este acaba fragmento. Me lo pasó justamente, hoy se lo pedí a Nahuel Michalski, que fue quien lo posteó. Es bueno leerlo. Yo lo leí en la facultad en su momento y la verdad que es una obra maestra. Bueno, ahí el tema de la peste, de la pandemia, que también lo utilizó Camus en Las Pestes, de cómo los estados han manejado, ¿no?, esto y cómo han ejercido el poder por sobre el pueblo con el tema de esta pandemia, ¿no?, que nadie está negando que exista, porque, a ver, yo lo tuve, nadie está negando que exista. Es hasta qué punto el Estado hace con el pueblo lo que quiere, ¿no? Hasta dónde te impone
las cosas, incluso hasta si, como decías vos, ¿no? Si te vacunás o no te vacunás, la gente que te lincha de acuerdo a cómo pienses. En todo momento estamos divididos, en todo momento estamos divididos, como decía este fragmento, ¿no? Sí, pero el problema no es el Estado. El Estado es una unidad política con asiento territorial y el problema son las unidades políticas sin asiento territorial, que son las oligarquías financieras internacionales. Ese es el verdadero problema. No hay que moralizarlo al Estado. El Estado no es ni malo ni bueno. Así como el lenguaje. El lenguaje no es ni malo ni bueno. Los instrumentos no son ni buenos ni malos. El Estado puede ser usado para hacer lo que hicimos los peronistas o puede ser utilizado para hacer lo que hace, qué sé yo, Churchill con Inglaterra o lo que hacen, lo que hizo Mao Zedong en China. Entonces, yo creo que el problema no es el Estado, no hay que hacer foco en Estado sí o en Estado no. El problema son las unidades políticas sin asiento territorial que están utilizando a los estados como brazo izquierdo de la globalización. Y me parece que ahí sí, ese sí es un problema grande, digamos, ¿no? Pero el problema no es el Estado. No, de ninguna manera el problema es el Estado. Para mí, bueno, hay un problema fuerte respecto a las instituciones intermedias también, para dar un final aporte a esto, ¿Ah? es que la gente, al abandonar mucho quizá lo que es el credo y lo que es la adoración a Dios, pasás a adorar lo que te dice un mogólico, perdón, estúpido, un títere como es Alberto Fernández. Mismo los opositores a Alberto Fernández están a la espera de... Totalmente. Si Alberto Fernández sale mañana a decir que no se usa más barbijo, todos los cambiemistas dejan de usar barbijo, te lo puedo asegurar. Así es. Y son opositores. Y van a denunciar a los que lo usan. Totalmente. Totalmente. Entonces son opositores, pero es como que yo creo que corresponde mucho a la eliminación de dos pilares fundamentales a la sociedad, que son las iglesias y la familia. Antes los problemas se solucionaban mucho a nivel comunitario, todo estaba mucho más descentralizado, las iglesias se ocupaban de la educación, de la salud, que es lo que debería haber, justo bueno, lo que hablábamos al principio, el tema de la educación, qué hacer ante un estatismo de educación, laicismo. Yo creo que se le tiene que volver el poder realmente a las iglesias para lo que es la educación y hacer mucho hincapié en lo que son las instituciones intermedias para solucionar este tipo de cosas. Las comunidades, ¿quiénes se ocuparon de hacer los hospitales en Argentina? No se ocuparon ni los Bill Gates ni el Estado, sino las comunidades de italianos, los alemanes, los españoles. Entonces, creo que fortalecer es limitar el poder del Estado, que coincido con vos. Son instituciones como la propiedad privada se puede utilizar para el bien o el mal, el Estado se puede utilizar para el bien o mal, son neutras, ¿no? Así que nada. Muchas gracias. Concluyo con eso. La verdad que creo que los problemas vienen de ahí y son culturales, la batalla cultural es muy complicada y más dura creo que va a ser la política. Pero bueno, siempre lo voy a seguir sosteniendo por un tema de discurso político, Jonathan. El enemigo es de izquierda y destruye y pervierte todo lo que toca. Sí. Quédate con la última palabra, porque el canal es de ustedes, yo los dejo así. Jonathan, ya saben lo que yo pienso, no lo voy a volver a repetir. Ya está. No voy a cansar. Es un chiste justamente por lo que veníamos hablando. Bueno, muchachos, ¿qué decirles? Ha sido un lujo estar con los dos. Sus aportes han sido maravillosos, muy enriquecedor, absolutamente todo. Después voy a tener el honor de tener con cada uno una charla por separado, para que podamos tocar justamente otros temas. Hay otros temas que me encantaría tocar, sobre todo con Jonathan, que no los hemos podido a la filosofía y a lo que somos hoy como sociedad, y después más político. Desde ya agradezco por habernos acompañado. Un beso grande, enorme, que tengan una muy buena. Un gustazo, Jonathan. Un gustazo. Un gustazo. Gracias, igualmente. Un placer. Erin.